otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Lunes 2 de noviembre, Día de Todos los Difuntos. ¿Sigue siendo el Día de Todos los Muertos? Ayer fue el de Todos los Santos, hoy es el de Todos los Difuntos. ¿Cuál es la...? No es lo mismo. Porque el de ayer es de los que murieron bien y el de hoy día están todos incorporados a la celebración. No, hoy es de los que murieron, sí. Los difuntos. O sea, uno tendría que llevarle flores a sus familiares hoy día y ayer los cachetones, ¿no? Sí. ¿Ah? Ayer eran los... O sea, los que le llevaban ayer a sus familiares se estaban subiendo por el chorro. Estaban equivocados. Estaban equivocados. Bueno, que nos aclaren esto por Twitter algún experto en días de guardar. Un saludo entonces a todos los muertos que no nos están escuchando, pero que de seguro que estar aquí estarían atentos al 97.7 del dial. Radio favorita en el cementerio. Vamos a las noticias de este día. Una investigación por faltas a la libre competencia en Perú alertó a CMPC y la llevó a delatarse. Fue durante junio de 2014 en que ese país inició las indagatorias contra la papelera, encendiendo todas las alarmas en la compañía del grupo Mate, según consigna Pulso. Luego, el proceso se sumó en Colombia y Chile. Gabriel Ruiz Tagle puso fin a sus intenciones de postular a la alcaldía de Providencia, tras los cuestionamientos por su supuesta participación en la colusión de las papeleras. A través de un comunicado, el exsecretario de Estado reiteró que no ha intervenido en actos de colusión, asegurando que su decisión responde a que es muy importante que nuestro sector tenga las posibilidades para recuperar la comuna. Esa comuna se está debatiendo entre uno que tiene problemas con colusión financiera y otro que tiene problemas de derechos humanos, sí. En la derecha por lo menos. Este lunes será firmado por la presidenta Michelle Bachelet el proyecto de desmunicipalización, luego de 7 meses de retraso en su envío al Congreso. Desde el oficialismo y los actores sociales involucrados cuestionaron que se mantenga el actual sistema de financiamiento vía asistencia del alumno. O sea, hoy día se podría acabar la desmunicipalización. ¿La municipalización? La municipalización. Sí, ojalá. El Ministerio de Hacienda liberó 232 millones de dólares para reducir la deuda hospitalaria. La cifra, que corresponde al 4,5% del total del presupuesto 2015 del sector, permitirá terminar el año con pasivos en torno a 217 millones de dólares en los recintos asistenciales. Los dirigentes del registro civil aseguraron que la propuesta del gobierno no cumple las expectativas del protocolo. La oferta del Ejecutivo, que plantea subir en 55.088 pesos el bono anual, fue calificada como insuficiente. Así, cuando se cumplen 35 días de paro, los funcionarios deberán decidir hoy si aceptan un nuevo incentivo que combina la productividad y la calidad de atención. Oye, fíjate, mi pasaporte se vence a comienzo de enero del próximo y ya me estoy preocupando porque... ¿Pero para qué si tú no viajas casi? Pero es que en un mes es posible que uno ya no tenga pasaporte. Sí, pero tú no viajas. Bueno, vamos a tener que usar. Vamos a tener que ir a los alrededores nomás. Lo de los muertos, todo eso no me parece tan preocupante, pero ni los matrimonios, pero que uno no pueda tener su pasaporte aquí a comienzos de enero. No, si lo alargan el plazo del pasaporte. ¿Ah, sí? Sí. Ah, está bueno. El cardenal Ricardo Sati confirmó que el Papa Francisco no visitará Chile. Está con papera. Durante el 2016, a través de un comunicado, el arzobispo de Santiago indicó que será durante el año 2017 que visite nuestro país el sumo pontífice. La postergación se debe a la recarga de agenda que tendrá el Papa Francisco durante el año que viene. Por estafa calificada, volviendo al terreno, al área terrenal,
apropiación indebida, contrato simulado y prevaricación en perjuicio de los 33 de Atacama. Esto no es volviendo al área terrestre, sino que subterrestre. Se querellarán contra sus abogados 9 de los mineros que sobrevivieron sepultados durante 70 días a 700 metros de profundidad en 2010. La acción judicial patrocinada por el abogado Alejandro Peña, Chico Peña, ex fiscal Peña, será ingresada este lunes ante el cuarto juzgado de garantía de Santiago. ¿Ex fiscal Peña o es fiscal Peña todavía? No, ex fiscal. Con el abogado. Con la inesperada victoria del Partido de la Justicia y el desarrollo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan recuperó la mayoría del parlamentaria en unas elecciones consideradas cruciales para Turquía y Medio Oriente. Con el 98% de los votos contados, su partido alcanzó el 49.4% de apoyo y el principal partido de oposición llegó solo al 25.3%. Lo que auguraban que Erdogan iba a tener que cambiar o iba a tener que bajar su política de renovación islámica y de nacionalismo turco. Debe haber un sentimiento anticurdo fuerte, ¿no? Fuertísimo. Rusia informó hoy de que la operación de rescate de las 224 víctimas y restos del Airbus A321 ruso que se estrelló el sábado en Egipto concluirán hoy. Durante esta madrugada, un avión del Ministerio de Situaciones de Emergencia llegó a Rusia con 144 cadáveres de la catástrofe. Las autoridades chinas subrayaron que el Parlamento tiene que ratificar la suspensión de la política del hijo único para dar paso a la de 2 hijos. La Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar así lo recordó a través de un comunicado luego que el Partido Comunista anunciara la abolición de la medida. Aquí no tenemos esta medida del hijo único y nos parece súper cómico, no sé qué, pero por vía del mercado, digamos. Más de 3 debería estar prohibido, ¿no? No, pero por vía del mercado y por vía del... Se hace lo mismo. Toda la gente que yo conozco tiene 2 hijos. Es decir, que hay una política que no está hecha por el Estado, que no está... pero que en el fondo igual, o sea, tener más de 2 hijos es imposible. Oye, acá se necesita gente, parece, ¿eh? Aquí sí. O sea, estamos subabastecidos de fuerza laboral. Claro, pero es muy demasiado caro tener más de 2 hijos. Bueno, partiremos por... La multinacional Volkswagen, ¿no? ¿Qué pasó con la multinacional? La multinacional alemana Volkswagen. Volkswagen se encuentra negociando una compensación a Brasil por su apoyo a la dictadura militar. Una comisión gubernamental constató que unos galpones de la empresa en el cinturón industrial de Sao Paulo fueron cedidos al ejército, que los usó como centro de detención y tortura. Oye, pero aquí las arcas fiscales se llenarían si es que todos los privados que aportaron tuvieran que pagar alguna indemnización, ¿eh? Pero bueno. Algunos de ellos estuvieron este fin de semana. A propósito. Estuvieron este fin de semana dando explicaciones. Realmente son increíbles las explicaciones que daban. Realmente son... Estamos hablando del caso, colusión del Confort. Sí. Realmente el nivel de cara de paro, de cara de Confort, me impresionó. La entrevista de Leonardo Mate es realmente una obra de arte. ¿Qué te pareció? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, primero es una obra de arte de parte periodista porque como logró no hacerle no hacer preguntas que sean demasiado agitadoras. Hay que recordar que el Mercurio y la CPMC tienen una relación que casi son empresas hermanas que tienen una gran cercanía y una gran y también tienen gran cercanía personal. El Euromate con Agustín Edwards y la explicación que da el señor Mate, que es que él no sabía nada de esto y cuando apenas lo supo se indignó y echó a los gerentes y a los ejecutivos que tenían que ver con esto. No resiste ningún análisis más o menos serio, que yo sepa. O sea, es algo que tendría que él probar de manera muy mucho esfuerzo. Tengo la impresión yo. Es decir, si durante 10 años tu empresa, una empresa importante dentro de tu grupo,
los precios no varían y son distintos a los que debería el mercado indicar, digamos, que no tiene nada que ver, y que el país crece o decrece y los precios siguen igual, uno se hace la pregunta. Los precios suben. Sí, suben, claro. Uno debería hacerse la preguntita, alguna pregunta. Cosa que además confirma al otro lado Gabriel Ruiz-Tagle, que también es totalmente inocente, aunque según confesión estaba en el día en que se nació la colusión, estaba en el restaurante, pero él no sé cómo logró también ser totalmente inocente. Pero lo que él dice en la entrevista, confirmando su inocencia, es algo del mismo tipo o peor, porque dice que yo llevo 30 años, dice él, llevo 30 años dedicado a competir contra la papelera en otra empresa, que él tuvo una empresa antes de cartón y de papel para escribir, y que las prácticas hace 30 años eran igualmente duras y igualmente mafiosas, digamos. Él acusa en el fondo a que la papelera ha usado esta técnica toda la vida, y que esto no es una cosa de ahora ni es de algunos ejecutivos. Y luego le preguntan, pero entonces usted le diría a Elolo Mate que le diría algo a Elolo Mate. No, la empresa, hay que separar la empresa. Claro. De una familia muy respetada, por la que yo no tengo nada, no puedo decir nada malo, pero sus empresas son mafiosas, ellos no. Es como decir que Corleone es una gran persona y un santo, pero su empresa, la Cosa Nostra no. La Cosa Nostra es muy mala, pero él no tiene nada que ver con el asunto. Entonces me llamó la atención. Ahora va a empezar yo creo que buena parte de los capítulos más interesantes y entretenidos de estos están recién comenzando, porque la defensa de Ruiz-Tagle va a ser atacar a la papelera. Sí. La defensa de la papelera va a ser atacar a Ruiz-Tagle. En la entrevista que tú estás hablando de Mate, Mate ya le preguntan a Mate por Aguad, sí, y le salta el cuello a Aguad. Yo ahora quiero ver que Aguad le salta el cuello a no sé quién, y que aquí se empiecen a saltar al cuello unos con otros, hasta que terminemos de dejar completamente en claro de que se trata de una clase social y un mundo empresarial que tiene prácticas muy reñidas, digamos, con la democracia y el respeto a la gente, porque no diría solo a la ley, sino que es como este menosprecio de un determinado mundo por el resto de los ciudadanos que no parecen merecer lo mismo que ellos. No solo un menosprecio, yo creo que y es lo que se ha hablado tanto respecto de esta comilla ceguera que se señala hace ya rato que tiene el mundo empresarial, porque este es el caso más importante de una seguidilla. Pero yo no veo ceguera, yo veo mucha lucidez. No, ceguera en el sentido que se sintieron inmortales durante mucho tiempo. Sí. Ceguera en el sentido de que ellos sentían que tenían no solo otra clase social, otro estatus. Ellos cumplían otro rol en la sociedad. Y por lo tanto tenían la cancha despejada para meter todos los goles y poner todos los arcos que necesitaran, porque la gran ciudadanía tenían que acatar lo que ese mundo Además quería. Ellos reconstruyeron Chile, ellos hicieron Chile. Ellos son los que sacaron a Chile de la pobreza. Estoy hablando como lo que piensan en ese mundo. Sí. Sé que estos eran argumentos del Grupo Penta también en su momento. Y de la Concertación también. Ellos son los que... mira, es más, a partir del ladrillo y de la refundación económica chilena en tiempos de Pinochet, ellos consideran que le cambiaron el pelo al país. Ellos terminaron con este país gris, mediocre y arratonado, que apenas generaba y que tenía... mucho discurso y más pobreza todavía. Ellos, en cambio, construyeron este país pujante, empresarial, donde verdaderamente se aprendió a generar riqueza, y yo creo que hay algo de eso que es lo que está colapsando, que es como decir, oye, lo que construiste fue tu gran mansión, el país le falta mucho, sí, y está requiriendo ahora justamente ver los frutos de ese esfuerzo. Ahora, la pelea con el señor Aguad, yo encuentro que es bastante menor en esto, porque eso tiene que ver con rencillas personales de ellos mismos. En el fondo, Aguad le pasa... Es lo que votó el Imperio Romano. Claro, sí, no, pero y además, si es comillas como por estatus social, la familia Mate es mucho más de la oligarquía, digamos, que un inmigrante... árabe, lo digo yo también como familia inmigrante árabe, digamos, sin ningún menosprecio, simplemente que para la oligarquía chilena... Pero esa oligarquía ya cambió, porque fíjate que esa oligarquía se llama Luxich, se llama Angelini, son todas primeras generaciones. Pero en este caso estamos hablando de los Mates.
No, los mates son... No, no estoy hablando de los inmigrantes, estoy hablando de los que se sienten desde la República, dueños del país. Claro. Esa es la diferencia. No es desde la República, los mates son segunda generación, no exageremos. Ya, más viejos son los Edwards. Los Edwards sí tienen más tiempo, pero resulta que los que ahora se están sirviendo, o sea, las nuevas aristocracias se sienten dueñas del país en cuanto tienen unos pocos millones de dólares. Es verdad que existen los apellidos castellano-vasco y lo no sé cuánto, pero que están más o menos, pero ahora último la prepotencia se traspasa más que por generaciones, parece que por cuenta corriente. Entonces se pone muy rápido, se pone muy rápido, digamos. Se sube muy rápido arriba de la pelota. Siempre ha sido así, porque se habla en Chile de la falta de renovación de la élite. Pero hay renovación de la élite, o sea... de la riqueza mucha. Sí, son apellidos distintos. El problema es que son siempre los mismos, el número de gente. ¿No? Y esa es la cuestión. Y cuando hablan de Estados Unidos, dicen, bueno, es que Bill Gates, que Steve Jobs, dan el ejemplo de Estados Unidos como si fuera un país súper democrático y de súper libre mercado. Pero que no es... El problema no es que en cada generación los apellidos se renueven. El problema es el número de personas que tienen miles y millones de dólares. La concentración de la riqueza no es el apellido de la riqueza. Y esto cuesta mucho entender. A mí yo me topo siempre en Twitter y ahora y en Facebook con muchos idealistas del capitalismo, que son iguales que los idealistas del comunismo. Cuando cayó el muro de Berlín, cuando tú hablabas con un comunista te decían, no, que esto no es lo que nosotros quisimos hacer, claro. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Sí, esto no es nosotros, esto es... esa fue una mala versión del marxismo, fue mal leído el marxismo. No lo entendieron. Y en parte había algo de razón en eso, pero uno tenía que decirle, oye, lo hicieron en Cuba de otra manera y salió igual. Lo hicieron en Alemania de otra manera y salió igual. Lo hicieron en Rusia de una manera y salió igual. Y entonces que leerla... tú tienes alguna culpa, la ideología, tu idea, aunque sean todas buenas, algunas, claro, cuando uno la camina vieja no puede decir que no tiene nada que ver con lo que pasa en Corea del Norte o lo que pasa, tiene que ver, aunque ella no sea culpable. Oye, hay que leer las cartas. Bueno. Esto también vale para el capitalismo. Decir que hay un capitalismo ideal, donde no hay colusión, donde el mercado es completamente libre, donde no existe el contacto con la política y los negocios, eso yo no lo conozco en ninguna parte del mundo, no existe. O sea, el capitalismo lleva de manera imparcialitable a esto que vivimos. En Estados Unidos es más limpio, es más lindo, hay más, ¿cómo se llama? Hay más gente, es más grande los mercados y es menos familiar y es menos feudal que acá. Pero es igual. Ahora viene a Chile invitado, creo que por Adolfo Ibáñez, un señor cuyo nombre no recuerdo, pero el subtítulo de su charla es algo así como cómo cuidar el capitalismo de los capitalistas, que es exactamente lo que se decía, como decía el Rafa, de antes del mundo socialista. Era cómo salvar, digamos, al socialismo de estos socialismos reales. Y yo me acordé, leí un libro de Enzensberger, donde están unas cartas de Marx, con sus distintos interlocutores de la época, y había que ver el autoritarismo de Marx en esa época para darte cuenta de que la soberbia de ese pensamiento estaba ahí, o sea, no estaba solo en los Lenin y en los malos que vienen después. ¿Y hay algo de esto en el capitalismo? Sí, pues seguramente, obviamente. O sea, la ansia de riqueza, el ánimo triunfador por sobre cualquier otra consideración. Y también funciona con los bonos que se le ofrecen a los ejecutivos, la presión que pero hay una cosa que acá es diferente, que en Chile es particular, yo creo. Chile es más visible nomás. Que va más allá de lo económico, que va demasiado más allá de lo económico, y que es lo que ahora yo creo que está cayendo de manera muy fuerte, que es cuando uno lee esta entrevista de Leodoro Mate. A mí este era el tema que me interesaba hoy día darle vuelta. Me parece muy parecido a leer a leer la entrevista a un arzobispo o a un papa. Cuando hablan de los abusos sexuales o no sé qué, era alguien que está fuera de o sea, él habla desde un bien ya aceptado y asumido. Él habla desde una cosa que está más allá de los pecados de su empresa, desde una postura valórica, como que uno tendría que confiar de que cómo él va a estar involucrado en esto. Eso se lo garantizo, por supuesto que no. Es más, a él lo traicionaron los gerentes. Lo traicionaron mientras se hacía más rico con la traición de su gerente. O sea, es muy difícil de asumir. Si a ti te traicionan, te están cagando, te están haciendo un daño patrimonial, incluso si es que es una traición económica. ¿Cómo lo van a haber traicionado si es que él estaba festejando
aplaudiendo El aumento y generando de sus incentivos ventas. para que tengan más bonos esos mismos y gerentes. premiando. Espérame, dos cosas Y que yo quería decir. Fue respecto- recién premiado, fue premiado con el mérito CMPC, Sí. no sé. No, dos cosas que yo quería añadir. Uno, para yo no quisiera poner digamos, el manto del monopolio solo en el caso chileno, en el caso de los mates. Esto que estamos viviendo tiene que ver con que este caso explotó en Colombia y, como dice hoy el del Pulso, en Perú. En Perú. Entonces, esto no es que explotó porque solo en Chile funcionaba el cartel. Esto explotó porque el cartel rebotó de afuera hacia acá. Que nuestras costumbres chilenas son tan malas. Ya, pero te que quiero cuando- decir que en el cuando- fondo cuando- precisar que esta era un modus operandi que pero estaba cuando- funcionando afuera. Cuando vamos a Perú, país que no se caracteriza por su limpieza ni por su costumbre, digamos, empresarial y ni política de pureza total, pero somos tan chanchos, los empresarios chilenos son tan chanchos que cuando van a cualquier parte del mundo los pillan porque nadie está acostumbrado a ese nivel de rasquería, es que son los más rascas. Oye, del y yo te continente. he dicho eso, acá vivíamos admirando, y se supone que era de muy mal gusto decir cualquier cosa en contra de los empresarios chilenos. Sí, porque, pero este fin de semana, o sea, a mí, es de que las uno cosas se me los va sorprendió- encontrando afuera. Yo me he encontrado con mucha gente afuera, con muchos empresarios afuera que dicen, tú no sabes cómo son estos gallos, son bravísimos. Son los que, mira, son los que sacan más rápido la billetera para pagar coimas cuando es necesario. Son los capaces de sacar los dientes y poner los cuchillos arriba de las mesas con una furia así, con una Ahora, capacidad. Lo estoy empezando a admirar. algo pasa ¿Ah? con este caso. Pues tú veías ayer en las redes sociales fotografías de las góndolas de los supermercados. El papel higiénico que estaba agotado era justamente aquella marca que no tenía que ver con el, comillas, la colusión del ¿La papel marca higiénico. ahora? Sí, ayer. Oye, Que hay que estaba sacar agotada la papeles marca confort. Scott, ponle tú, que no tiene que ver con la marca, con la parte de las marcas involucradas que son Elite. No. Porque antes decían que era tal la fidelidad a las marcas de papel confort. Esto Pero- decía ayer unos artículos. pero total. Que por eso hicieron que la gente era capaz de ir de un lugar a otro a comprar Elite. Sí. Se cambiaban de lugar para comprar Elite. Entonces la capacidad de subir los precios era muy fuerte. Tenían... Tenemos, eso por una parte, tenemos otra discusión que se abre, más allá, digamos, o sea, además de la elite, del mundo empresarial, de la relación de la ciudadanía con este mundo empresarial. Dos, el tema de cómo va a funcionar y si está funcionando bien el tema de la delación compensada. Es decir, que aquellas empresas que finalmente hacen su autoinculpación, que fue como se gatilló esto porque sabían que venía, corresponde o no corresponde una sanción de cárcel. Hay quienes consideran que no, porque es justamente a través de la delación compensada que tú puedes llegar y los empresarios y tener un mayor acceso a la información. Pero también es cierto que por otra parte tú no tienes gente que va a la cárcel por esto. Y eso frente a una ciudadanía que se siente, ¿cómo lo diríamos?, bypaseada, requeriría probablemente un castigo mayor. Esa es una discusión que se abre. Y la otra discusión tiene que ver con la pelea que se abre ahora entre Mate y el señor Ruiz Tagle, que están ahí en ese gallito de quién le puso la pistola a quién. No, porque la puso Mate, digamos. Y eso ahí dice Ruiz Tagle. No, es que eso es un hecho, porque fue el que de hecho, Mate, o sea, la papelera, el señor Ruiz Tagle estaba sentado en la primera reunión en el club de golf de Chicureo. Me refería a lo que tú decís a propósito de la delación compensada. Ya. Porque la pelea que va a venir ahora es que la papelera fue la que se denunció, Sí. la que se autodenunció. Sí. Por lo tanto, además no paga multa. El que viene después reconoce el delito que vendría siendo esto, ¿cómo se llama? SNA, creo. Bueno, la de Ruiz Tagle. Sí. Pisa se llama. Antiguamente. Sí. Que viene y dice que ellos hicieron esto y tienen que pagar deuda porque vinieron en segundo Sí. lugar, no primero. Y lo que va a tener que hacer Ruiz Tagle es demostrar que quien forzó en el fondo a la colusión fue el otro. Bueno, en fin, se van a tener que tirar la... El otro punto que también estuvo este fin de semana muy puesto y lo conversamos también a fines de la semana pasada, tiene que ver con este caradurismo de haber hecho un gran encuentro en el Centro de Estudios Públicos, de volver a invitar a un presidente de la República, de dar un discurso hablando acá de la importancia de la probidad, de darle charla a la presidenta respecto de lo que era bueno o no era malo. Lo planteo porque es parte, digamos, de las columnas que vienen este fin de semana. Claro, pero parece que él no sabía la fecha exacta en que iba a estallar todo. Es que no importa eso. No, No, sí, pero evidentemente que es estoy diciendo la absurdo. explicación. Porque si tú sabes desde junio del año pasado
que tú estás siendo investigado por un caso de colusión y tú mismo te autodenuncias, yo no sé si a mí me da la cara para subirme al podio a darle charla. Salvo que uno se pueda disociar mucho. Es que está seguro que si le ponen pentotal sódico o lo ponen con alguna cosa y le preguntan si él sabía, si él va a salir que no, y va a salir que no, aunque sea totalmente improbable. O sea, yo creo que hay una decisión psicológica profunda y total. Hay un quiebre total y profundo. Y yo sigo, aunque parezca el lloricón y todo, sigo pensando que esto tenía que ver con el origen de casi toda esta fortuna, o del momento en que esas fortunas se fueron salvadas, que fue en la época de la dictadura. Cuando el dinero limpia sangre, ¿cómo no va a limpiar caca? Es decir, si el dinero puede hacer que la sangre no huela y que la sangre no duela, puede perfectamente también hacer que la caca no duela. O sea, que la caca no huela. No huela. Pensé que no era que no duela. No huela. Que la sangre no duele y la caca no huela, pero la sangre... Pato. La caca huele. Sí, por supuesto, y es el problema, que la sangre, lo que descubrió ahora el Mate, es que se puede borrar la sangre y que se puede hacer olvidar los crímenes y que se pueden hacer perdonar los crímenes. Oye, pero que la caca es algo inolvidable. Pregúntale a Augusto Pinochet Ugarte. Claro, la caca queda. Oye, se lo fregaron las cuentas, se lo fregaron los billetes, los muertos. Lo dice Maquiavelo: uno puede perdonar que le maten a un hijo, que le maten a un padre, que le maten a una esposa, lo puede perdonar todo. Que si te estafan y te roban y te quitan tu propiedad, algunos pueden no todo el mundo, sí, es psicológico, si todo el mundo se ofende mucho más por la pérdida del patrimonio que por la pérdida del ser querido. Es verdad, es una realidad psicológica incómoda, pero es cierto. Y este caso también. Que ver no estoy de acuerdo. ¿Por qué cosas se suicida más gente? En el caso que te plantea Pato, cuando Augusto Pinochet se le descubrieron sus cuentas del RICS. Todo el mundo se enojó mucho. No, la élite se enojó, esa élite que los muertos, los desaparecidos sigan siendo como, bueno, son parte, digamos, fue el costo, digamos, que tuvimos que tener para poder sacar a estos comunistas encima. Pero la gran mayoría de los ciudadanos no les afectó más las cuentas del RICS que la cantidad de detenidos desaparecidos y de muertos y de torturados en Chile. No, es verdad. La gran ciudadanía, para los chilenos, para la mayoría de los chilenos era más doloroso. Pero el 45% de los chilenos no les importaron los muertos y los torturados. Sí. Porque el día del plebiscito no fue arrasado Pinochet. No, pero estamos hablando, sí, pero lo que pasa es que ahí estaba... Pero sabes que hay un tema que es interesante lo que dice el Rafa, pero habría que preguntarse por qué se suicida más gente, si porque pierde un hijo o porque quiebra. Porque quiebra. Yo creo que puede ser porque quiebra. El Werther de Goethe. Yo creo que puede ser porque quiebra. El Werther de Goethe, que todo el mundo piensa que es una historia de amor y que se suicidó por amor, no se suicidó por amor, se suicidó porque no le consiguieron un puesto. Y él estaba postulando un puesto y no consiguió. Porque y trabajaba en el registro civil. El otro punto que creo que hay que abordar y mirar, porque las sociedades modernas y empresas como esta no funcionan si no tienen estrategias comunicacionales detrás. Estamos claros que aquí no es que el señor Mate decidió en el silencio de su hogar que iba a hablar al Mercurio. Todo esto es un diseño súper armado, desde que se enteran aquí hay un diseño de abogados, de cómo se establece y se autoinculpan. Aquí también hay un diseño comunicacional, muy probablemente, y entonces de alguna manera esta cosa que está tan de moda, que es como lo primero que te dice cualquier asesor comunicacional, tienes que decir la verdad. Oye, ya vamos a retomar. O tienes que pedir perdón. Tienes que pedir perdón, sí. Pedir perdón, sí. Pero sí, la verdad no. Pero tienes que pedir perdón. Y la verdad es lo último que se dice. Oye, pero la idea está de que hay que pedir perdón. ¿Se va a acabar el paro del registro civil o no? Yo le pregunto a usted con mucha preocupación. La pregunta. Pregunté, pero le pregunté al gobierno, pregunté a la señora Nelly Díaz. Vestida de Nelly Díaz. Pero Nelly Díaz. No, es verdad, como la Nelly Díaz en el Club de la Unión. Sí. Pero ¿se va a acabar esto o no se va a acabar? No sé, pero yo estoy con el Pirincho Carcabón. Navarrete. Que encuentro extraordinaria la debilidad del gobierno al no poner ahí más fuerza. O sea, esta movilización en ninguna ley, ni siquiera en esta reforma tributaria tan diabolizada por estos prohombres del mercado y de la libre competencia, ni siquiera en esa sería permitida. Es totalmente ilegal, ilegítima y ya debería haber puesto ya a entrar a los carabineros y a ver los silones. Sí, a ver los desalojados. El dato duro es que el día sábado el gobierno hizo una contraoferta, hizo una oferta a los trabajadores del registro civil. Hizo una oferta que en el fondo 50 y tantas lucas le ofertaron.
No. ¿Qué es lo que, a ver, ¿qué es lo que No entiendo que era más. Lo que yo vi en la prensa ayer era... ¿Creí que habíamos leído un bono de 50 y tantos mil pesos? Pero con No. escalafón. Con escalafón. De acuerdo al grado que tú tengas como funcionario público, y también esto incluía de acuerdo al grado, como comillas, de efectividad y de rendimiento que tú tuvieras. Iba ligado a tu a las competencias que tú tenías. ¿Ya? Y al parecer, lo que han dicho ahora últimamente los funcionarios es que la propuesta del gobierno no cumple las expectativas del protocolo. Esta debería ser la segunda propuesta que hace el gobierno. Es la segunda o tercera, ¿no? Sí. La segunda. Y no tiene por qué ser ninguna. Claro, Oye, lo que planteaba el gobierno era un fondo bonos de incentivo que combinan productividad y calidad de la atención. Y de acuerdo a eso subía, pero de acuerdo a los tramos, porque los funcionarios públicos trabajan como en escala. Escala, sí. Oye, y esto ha llevado también a discutir la cosa de los sueldos de los funcionarios públicos, ¿ah? Que parece Una que... pelea enorme esa. Claro, porque Alewey dijo una cosa. Alewey dijo que aquí los funcionarios públicos de registro civil ganaban muchísimo más que el resto de los chilenos. Sí. Que entonces el promedio de los chilenos gana, siempre se me olvida, 400.000 pesos promedio. Y los señores de registro civil ganan 1 millón no sé cuánto. Y lo que mostraban la semana pasada... Pero Daniel Díaz mostró una boleta que había No, ganado, mostraba su liquidación de sueldo. que era 600 y tantos Que líquidos. ella creo. ganaba menos que eso, y había otro señor que también mostraba que ganaba menos Pero hay que eso. bono, incentivo Sí. y retiro y puras cosas así, ¿no? Si los sueldos bases son bajos. Pero sabéis que parece que los sueldos del Estado no son tan malos, ¿ah? Los del gobierno son increíbles. No, los del gobierno ya, y los asesores, No, para llorar, estupendos para- sueldos. o sea, sí. dan ganas de pegarle cada vez El que lo sueño veo. americano es llegar a ser asesor del gobierno, pero... Además, lo hacen tan bien. Sí, pero aparte de eso, parece que no es tan rasca. O sea, si uno los compara con las empresas, etcétera, entrar al Estado es una buena cosa. Además, no te echan más. O sea, una vez que te contratan en el Estado, tenés que matar a 3 o 4 personas de rango superiores al tuyo, porque si son inferiores no implica culpa, y te echan. Si no, no te echan nunca, parece. Parece que es fantástico eso. No sé, ustedes se quedaron como mudos de repente. No, No, si yo que estoy buscando trabajo, estoy mandando mi currículum. Están mandando currículum. No, estaba mirando acá que ayer habló el nuevo director del registro civil, que fue nombrado la semana pasada, don Luis Acevedo. Lo que dijo ayer es que habrá un aumento de funciones para ¿Será algo de realizar... Gineta Acevedo? ¿Tú sabes? No. Tío en segundo grado. Sí. No sé. No. Era el que estaba en la tía rica antes. Es bien humillante para el registro civil que el de la tía rica sea ahora el... ¿Este era el de la tía rica? Sí. Sí. Mira, 8:32 Que no es el de caso, la que no es mañana. Nelly Díaz, digamos, la tía rica. No. ¿No la encontré rica? Ay, Rafael, Capaz que tú eres- tenga una tía rica, pero... tú eres lo más exigente que hay. Capaz que tenga una tía rica, pero es ella la- no. A mí me encanta la mía. ¿Qué? Es la suegra por excelencia, así como... ¿Te gustaría tener la suegra? No me gustaría, pero... ¿Pero está casada la Nelly Díaz? Sí. Sí, está casada. El marido hace Sí. todo ahora. Tiene que Limpia estar las casado platas y todo. y dice que su marido le dice, ya, pero pucha, quédate más en la casa. Está demasiado tomada por este tema. Está, comillas, Oye, literalmente tomada. un saludo de respeto y admiración al marido de la Nelly Díaz. Es un grande. No, es un chileno, un prohombre de Chile, digamos, un San Y José. ella dice, Nelly Díaz dice que ella siempre fue una mujer muy tímida. Se le quitó. Son las peores. ¿Ah? Son las peores. Que cuente que él hizo el tratamiento. No, sí. Son 8:33. Ay, no es que sabéis que soy súper tímida. No, yo conocí varias personas que se pusieron por o se casaron con mujeres calladas. Oh, los pobres hombres. Cuando sacan la voz. Porque, claro, se casan así, son de novios, calladas, de casa, callados. Primer año. O sea, tú desconfías de las mujeres calladas. Sí, noche de boda, ya no las se empiezan a hablar y no las calla nadie más. No, la mujer callada es la peor cosa del mundo. Yo soy partidario, o sea, eres partidario de prefiero la- que hablen desde el comienzo. Prefiero Para que hablen, medir bien, para ecualizar. saber pasar al tiro. Son 8:33 de la mañana. Cuando traspasas tus límites creativos, creces. Los posgrados de Universidad Mayor abren ya su proceso de postulación para sus programas de magíster y diplomados, licenciatura en diseño. Admisión 2016. Solicita información en umayor.cl/posgrado mayor. Algunos van más lejos desafiando sus límites, su propio equilibrio y con ello consiguen lo inalcanzable. Si eso es lo que te mueve, necesitas el partner perfecto. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en mazda.cl/drive2be. Si eres lo que ven oportunidades donde otros no la ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
Son 8:34 de la mañana. Oye, ¿vieron que lo de los 9 de los 33 mineros de Atacama se van a querellar por estafa contra sus ex abogados? Vamos, ya les contamos. En Radio Cero, desde cero. Pensar que cuando partí, me preguntaron qué haría con estos olivos. Ellos vieron solo aceitunas. Hoy produzco el mejor aceite de oliva de la región y exporto todo lo que produzco. No eran solo olivos, eran mi idea, mi negocio, mi futuro. Unos ven olivos, otros ven una oportunidad. En Corbanca te apoyamos para que tu empresa crezca y cruce nuevas fronteras. Comercio exterior, financiamiento, sucursal en Nueva York, inversiones. Bienvenido a Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8:36 minutos. Cualquiera puede tomar una foto. Pero si no vas por ella, si no te ensucias las manos, si no te rompes las rodillas y no te arriesgas para capturar ese momento único, este auto no es para ti. All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Infórmate y descúbrelo en Mazda.cl/Drive2Be. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Cuando Einstein descubrió que las leyes estaban hechas para romperlas, se dio cuenta que podía desarrollar su propia teoría. Cuando construyes un nuevo punto de vista, creces. Posgrados de Universidad Mayor. Más de 150 programas de doctorado, magíster, postítulos y diplomados. Para más información ingresa a umayor.cl/posgrado mayor. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Claro te vuelve a sorprender. Pórtate a Claro y lleva el iPhone 6S con cuota inicial 0. Sí, con cuota inicial 0 peso. iPhone 6S con cuota inicial 0 peso. Al portarse al plan Pro 12 GB por 48.000 pesos mensuales por un año. Más y mejor. Así es el iPhone 6S que Claro tiene para ti. Tener el que más te gusta a un precio increíble. Con Claro es posible. En Radio Cero, desde cero. 8:37 de la mañana, este día lunes 2 de noviembre. 2 de noviembre, avanzó el año. Tenemos ya aquí en estudio a nuestro invitado de hoy, él es Lucas Sierra, investigador, hombre del Centro de Estudios Públicos, para hablar de todo un poquito. De la Chile. Acérquese al micrófono, Lucas. Hola, buenos días. Pero no del equipo de fútbol. No me gusta mucho el fútbol, pero puesto a escoger a la Chile, de todas maneras. A la Chile no le fue muy bien el fin de semana. Nuestro queridísimo Jambo Seyur estuvo, pero espléndido. ¿Me vieron a Seyur? Un genio. Un genio, Sí, muy bien nuestro queridísimo amigo Seyur, pero hay que mirar las cosas de largo plazo. Como dice el ¿tú también eres de la U? Fanático. Mentiroso. Jamás te he visto con un gorrito. Jamás, o sea... Lucas, después hablaremos nos contarán más del CEP, pero sacaron un estudio sobre las reformas políticas, sí. Como una mirada, ¿cómo se llama? Reformas políticas, una mirada sistémica. Una mirada sistémica, sí. Ya, las reformas políticas que se están produciendo se supone, van a generar un cambio muy importante a partir de las próximas elecciones. Ponnos en contexto para saber de qué estamos difícil hablando. predecirlo, pero claramente el escenario, esto es un trabajo que hicimos con 3 investigadores del CEP, Isabela Ninat, Ricardo González y yo, tratando de hacer un análisis sistémico, como dice el título global, al conjunto de reformas que se están introduciendo a la regulación de la política. ¿Qué sería? ¿Sistema electoral binominal? Sistema electoral que cambia. Sí. Es importante el cambio y hay una cuestión a largo plazo que podemos conversar que es interesante, no inmediatamente. Ley de partidos políticos, que es muy importante también. Financiamiento, tanto de las campañas como de los partidos. Y el órgano fiscalizador, la estructura CERVEL, que tiene una pata jurisdiccional, que es el Tribunal Calificador de Elecciones, el CRICE. En todas estas dimensiones, que nosotros consideramos formar un sistema de regulación y hay que mirarlo sistémicamente, completamente nuevo no es, pero hay unas modificaciones importantes. Pero el solo cambio del sistema electoral no es ya un movimiento grande. Es importante por varias razones, porque aumenta la cantidad de escaños a votar y aumenta también el tamaño de los distritos y introduce una cifra proporcional, o sea, lo hace proporcional. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Es difícil saberlo, digamos, pero una posibilidad es que volvamos de alguna manera a una política de 3/3, como era, porque es un sistema
mucho más parecido a lo que había antes del golpe de lo que fue el binominal. Ahora, cambios demasiado drásticos, yo creo que inmediatamente no se van a producir. Se van a producir se van a ir produciendo con el tiempo. El cambio del financiamiento ¿por dónde va a ser más fuerte? Bueno, tú nos vas a decir a continuación las conclusiones de esto, pero ¿por dónde es más fuerte? ¿Por los cambios legales o por las noticias que se han producido en los últimos tiempos? Porque yo me imagino que el efecto que va a tener para el financiamiento de la política, los juicios que hemos conocido este año, va a ser bien fuerte también, ¿no? Mira, hay varias cosas ahí. Una es que lo más probable es que el gasto electoral no se disminuya, como se crea. ¿Por qué? Porque el tamaño de los distritos, de las unidades electorales, tanto de las circunscripciones como de los distritos, aumenta. Y es sabido que un componente muy importante del gasto electoral es el tamaño geográfico. Entonces, y aumentan los cupos a llenar y aumentan las listas. Entonces, aumentan los candidatos que requieren plata para las campañas y aumenta un componente muy importante de este gasto, que es el tamaño de los distritos. Entonces, estamos en una situación bien complicada. Yo creo que eso es uno de los puntos más delicados. Por una parte, todo indica que el gasto electoral no va a disminuir y es probable que aumente, por una parte, las necesidades de gasto electoral, y por la otra, se está restringiendo los insumos, los recursos a la política. Las donaciones se están restringiendo mucho por varias vías, por límites al monto a donar, pero y también sobre todo por los escándalos de financiamiento que han habido. Bueno, claro, yo creo que hemos conversado eso. El empresario va a pensar 2 veces antes de querer. Lo interesante es que los escándalos, lo hemos conversado otras veces acá, es que los escándalos se han producido al margen del sistema que se diseñó legalmente. Se le han cargado las tintas al sistema que se diseñó legalmente. Lo que han sido formas de eludir el sistema que se estableció. Entonces se está restringiendo, se va a terminar, se dice, ojalá que no, pero se va a terminar con el financiamiento de las personas jurídicas. Entonces y se va a hacer financiamiento fiscal, pero el financiamiento fiscal no va a ser suficiente para cubrir probablemente toda esta demanda. ¿Estos cambios podrían estar para las próximas elecciones? No las municipales, ¿no? Pero la idea es tener para las próximas presidenciales y parlamentarias del 2017. Eso es lo que es la voluntad que se ha oído, ¿no? Entonces vamos a tener un estrangulamiento de los ingresos a las campañas y probablemente un mayor gasto o necesidad de gasto de las campañas. Esa combinación yo la encuentro muy delicada. ¿Cómo se va a llenar? ¿Qué significa una mayor necesidad de gasto? Te lo pregunto porque aquí se supone, o sea, la necesidad está dada también por cómo uno la contemple. Si necesidad de gasto es llenar las calles de gigantografía, es una necesidad. Si necesidad de gasto es participar de un pequeño espacio en el que los ciudadanos deberán poner atención para ver la diferencia entre sus candidatos, es otra necesidad. No sé, ¿qué es lo que es la necesidad de gasto? La necesidad de gasto es tratar de cubrir, sobre todo en un escenario de voto voluntario, es tratar de cubrir, de llegar con tu mensaje y con tu campaña a la mayor cantidad de personas, convencerlas y motivarlas a que se levanten el día de la elección y que vayan a votar por ti. Ese es un desafío mayor para los que van a correr por primera vez, a los que se llaman desafiantes, que a los que van a la reelección, que se llaman incumbentes y que ya son conocidos. Tú tienes necesidades de gasto de mensajes por medios de comunicación, salvo la televisión, que ahí hay una franja que es gratuita para los candidatos. Tienes necesidades de gastos de hacer puerta a puerta, de imprimir volantes. Hay un conjunto de gastos que son así desde que las campañas las conocemos. Los medios de comunicación han establecido nuevas plataformas de distribución de ese mensaje, pero las campañas hay que pagarlas. Hay algo previo en este informe que tú haces que se llama Reforma de la Política, una mirada sistémica. ¿Usted hace una evaluación de qué? Porque acá hay muchos de los proyectos, salvo la reforma al sistema electoral, que fue a fines del año pasado. Sí. Que hay un montón de cosas que son proyectos de ley que no están todavía aprobados. Sí, sí. ¿No es cierto? Bueno, esa es la idea de entrar a la discusión. Entonces, en esa discusión tenemos un paquete de reformas. Hay algunas cosas que están aprobadas. Sí. ¿Cuáles están aprobadas? El sistema electoral. Voto voluntario, que también te cambia un montón la elección. Sí, pero ya hemos tenido elecciones con eso. Sí. Ahora, eso es lo que y bien delicada en el sentido de cuando... Dos más bien, las municipales, las primeras municipales del 2012. Eso es lo que me da un poco miedo con todas estas reformas, que son siempre reformas para castigar a los políticos, para que los políticos sufran, para que los políticos lo pasen mal y que no tengan ningún costo para la gente. Y como si la gente fuera totalmente responsable y totalmente limpia y intocable. Cuando yo creo que las dos grandes reformas que
mucho más importantes que todas esas que se están haciendo, son justamente a terminar con esta tontería del voto voluntario y terminar con los gobiernos de 4 años sin reelección. Eso no se ha hablado, y me parece que a mí esencial. Un gobierno de 4 años sin reelección ha sido, para mí, ha sido una de las grandes destrucciones de la política chilena en los últimos tiempos. Esto tiene que ver con una cuestión, yo estoy de acuerdo con que el voto sea voluntario, ahí estamos en desacuerdo. Hay un problema sin duda que es con lo que se llama el régimen político, la forma de gobierno. El presidencialismo chileno está en el horizonte de estos problemas. ¿Por qué se volvió a los 4 años? Para hacer coincidentes las elecciones de parlamentarios con las de presidente, porque las elecciones en la mitad de periodo, las midterm, como se llaman, son una fuente de riesgo para el presidencialismo, porque exacerban el riesgo de que el presidente quede en minoría en el Congreso, en un sistema parlamentario, pero no un sistema presidencial. Pero un sistema presidencial tú no tienes vías de escape institucionales a eso. Claro. Un sistema parlamentario o disuelve la Cámara o cae el gabinete. En un sistema presidencial no. Entonces mientras no, la verdadera reforma, creo yo, y aquí sigo Gastón Gómez, la verdadera, o sea, si tenemos una nueva constitución, va a ser verdaderamente nueva en la medida que le metamos mano a la forma de gobierno. ¿A ti te parece interesante? Pero la reelección, la falta de reelección me parece más absurda aún que en los 4 años. Es que se dice o 4 años con reelección o 6 años sin reelección, pero si tienes 6 años sin reelección tienes que pensar cuánto van a durar los parlamentarios. Claro. Pero nadie está si es que no cambia, si cambia el sistema de gobierno, o sea, la forma de gobierno, si vas a un sistema semipresidencial, que yo creo que ese es el gran desafío político de Chile en el largo plazo, todos estos problemas se reducen en su gravedad, porque es más dinámico, ¿no? Oye, ¿te parece interesante a ti entrar en la discusión constitucional? Yo creo que es la primera pregunta cuando uno habla de la Constitución, porque ya se está perfilando bandos, que son unos que dicen, esto es una hueva con pata, y hay otros que dicen, esta es una gran oportunidad para el país. Tú más o menos, ¿dónde te ubicas? Yo creo que, o sea, nosotros en el CEP por lo menos venimos pensando en mejoras constitucionales hace tiempo. De hecho, el año pasado, o sea, hace más tiempo que el año pasado, pero el año pasado hicimos un gran ejercicio con profesores de Derecho Constitucional que se llamó Diálogos Constitucionales. Sí, un tremendo libraco lo tenemos. Un libraco que da cuenta de una primera aproximación que tuvimos con 30 profesores, distinguidos profesores y profesoras de Derecho Constitucional de distintas opiniones políticas y jurídicas, y ahí tuvimos una primera aproximación y estamos trabajando en una de nuevo. Estamos coordinando con 2 constitucionalistas que son Gastón Gómez y Francisco Zúñiga, con un grupo más reducido de profesores, y estamos haciendo propuestas porque creemos que ya es el minuto de entrar a los contenidos. ¿De reformar la Constitución o cambiarla? ¿Qué quieren cambiar? Cuando se habla de cambiar la Constitución, hemos puesto todo el énfasis en el procedimiento. Yo creo que esa discusión empezó a ser un poco estéril en la medida que no le fijemos forma, no al procedimiento, a los contenidos. Sí, pero por eso hay una primerísima... Yo creo que es re interesante, o sea... Por eso es que hay una primerísima cosa. O sea, yo no sé si una hecatombe constitucional con yo creo que no, eso pasa en países que están quebrados institucionalmente. Yo creo que no estamos muy lejos de estar quebrados institucionalmente, y como que no hay que alimentar esa idea, además. Lucas, yo tuve una totalmente de acuerdo, pero por eso mismo, ¿por qué podría ser tan grave? ¿Qué cosa? Sentarse a conversar una nueva Constitución. Pues grave, nosotros ya los hemos hecho. De acuerdo, sí, bueno, o sea, ¿a ti te parece que que no es ninguna hecatombe, que no es un drama y que no es una tragedia implementar una nueva Constitución? En absoluto, depende cómo se haga, pero en principio en absoluto. Pero ahí hay un punto interesante, porque en el fondo tú tienes según la propia presidenta dijo, hay más de un 60, casi un 70% de la ciudadanía que al consultarle dice, queremos una nueva Constitución. Sí, bueno, ahí hay que tener cuidado con las preguntas. Nosotros hemos aprendido también con la encuesta del CEP, porque si tú preguntas la cuestión constitucional entre medio de otras prioridades y hace a las personas elegir, la cuestión constitucional va muy abajo, ¿te fijas? Sí, no está en prioridad, pero si tú le dices a una persona, ¿quiere algo nuevo? Te va a decir que sí, si no implica costo alguno, te va a decir que sí. Sin perjuicio de las encuestas, yo creo que una comunidad política tiene todo el derecho, y es razonable que esté revisando sus instituciones. Lo que sí no podemos vivir es una especie de estado constitucional permanente. Yo creo que en algún minuto las comunidades tienen que evocarse más a la ley y pensar las leyes y los buenos diseños legislativos y administrativos, pero esta especie de fetichismo constitucional, yo creo es una cuestión que desgasta y desvía la atención a las cuestiones más concretas. Perdona, Pato, mi pregunta... En las élites sí, es que ahí voy, esa es mi pregunta en el fondo. Sí. Las élites que hoy aparecen más cuestionadas que nunca, ya vamos a hablar de ese tema, las élites creen, y lo han dicho los grandes empresarios, cuestionados también, ya lo vamos a hablar,
que aquí una nueva constitución siempre incertidumbre, que no se puede invertir, que las reglas no están claras, y hay una resistencia en esa élite. Entonces mi pregunta es, ¿de nuevo tenemos acá una bifurcación entre lo que quiere la ciudadanía y lo que quiere y aspira esta élite? ¿Y hacia dónde hay que moverse? ¿Hacia lo que quiere la élite o hacia lo que quiere la ciudadanía? Desde los estudios sociológicos, que los primeros estudios sociológicos empíricos que hizo Amuy en, no sé, por fines de los 50, los 60, se demuestra que en Chile, yo creo que pasa en otras partes, pero en Chile las élites son mucho más radicalizadas que el grueso de la población. Y eso surge de tanto en tanto. Ahora, yo creo que hay un principio moderno que es la división del trabajo. Hay órganos que se especializan en la revisión de los marcos regulatorios y legislativos, y para eso yo creo ahí están, no sé, los profesores, las personas que votan y que se van a pronunciar de alguna manera, y el Congreso. Yo creo que esos son los órganos que están destinados especialmente a preocuparse de esto. Tener una población movilizada en una cuestión constitucional por mucho tiempo me parece que es muy desgastador. Lucas, para resumir un poco... Sobre todo cuando no se produce un quiebre, un golpe de Estado o algo. Para resumir un poco el asunto de este estudio de la reforma política, sí. ¿Qué es lo que uno tendría que esperar que produzcan los cambios que se han producido, más o menos? ¿Qué novedad podría traer? ¿Gustaría a mí? ¿O lo que nosotros concluimos ustedes concluyeron en este trabajo? Bueno, yo creo que de todas maneras esta crisis va a generar una oportunidad que se va a aprovechar. Yo creo que vamos a seguir con una tradición razonablemente virtuosa que hemos tenido, que las crisis han producido mejoras institucionales que se van incrementalmente mejorando. O sea, el escenario que teníamos antes del 2003 yo creo que era mucho peor que el que tenemos después del 2003. Y el escenario que yo espero que tengamos después de esto va a ser mejor que el que teníamos hasta ahora. ¿Qué cosas importantes? Una mejor fiscalización, que es una cuestión que quedó pendiente el año 2000. Para eso el CERVEL tiene que tener dientes. Para el CERVEL tiene que tener dientes. Y lo interesante es que nada de las propuestas que están dando vuelta, de las que nosotros hicimos, incluso de las que hizo la Comisión Engel, necesitan necesariamente reforma constitucional. A veces la cuestión constitucional puede jugar como un distractor y nos hace olvidar dónde realmente se juega la cuestión, que es en el diseño legislativo y en la administración. Pero el tema de la legitimidad de una nueva constitución no es un tema, si uno lo piensa como en términos de paraguas, de la reforma del sistema político. Una gran reforma no requiere como marco, como un cuadro mayoritario, una constitución legitimada. Si hablamos de necesidad de requerir, lo que requerimos son buenas leyes. Ya. En primer lugar requerimos el tema de la reforma constitucional, la constitución no es algo que te cierra del todo. O sea, yo creo que no nos jugamos la virtud republicana ni la sanidad democrática en una nueva constitución. Yo creo que podemos introducir una mejor constitución de todas maneras. Por ejemplo, desde mi punto de vista, reduciendo la competencia del Tribunal Constitucional y eliminando los quórum supramayoritarios en las leyes. Digamos, es una cuestión de base constitucional clave. Si vamos a un sistema semipresidencial, maravilloso desde mi punto de vista. Y así. Lucas Sierra, a propósito de fiscalización. Pero perdón, no por tener este nuevo Big Bang constitucional, desentendamos el esfuerzo y el desafío que significa mejorar la legislación que tenemos. No, y además que el que quiera creer que porque va a haber una nueva constitución vamos a ser todos felices, está bien equivocado. Está muy equivocado. Entonces no, va a estar muy decepcionado, ¿te fijas? Porque las constituciones tienen que ser las bases mismas del juego. El juego se juega en la ley. Ahí está la democracia. Oye, pero hablábamos de fiscalizaciones. Está la ley, está la trampa. Hablábamos de fiscalizaciones, y entremos entonces aquí en Chile parece que han habido varios problemas de fiscalizaciones. En algún momento se tocaban cacerolas porque no estaban bien supervisados los delincuentes, y uno se pregunta ahora si esas cacerolas sonaban solo para los que entran a las casas o también para los que hacen trampa a gran escala en otros negocios. ¿Cómo le ha golpeado o cómo le golpea al CEP y a ti la noticia de que la papelera esté involucrada en un cartel? No, una mala noticia, evidentemente. Es una mala noticia y ya ha sido una sorpresiva y mala noticia, sin duda, pero como lo escribí me lo preguntaron en el Mercurio el sábado, nosotros tenemos un esquema institucional que nos permite procesar bien esta noticia y salir adelante. El CEP, es bueno repetirlo, tienen una cultura de independencia de sus investigadores que es finalmente su fortaleza, y la calidad de sus estudios está asociado con esta independencia, y esa es su fortaleza. Y esa calidad se alcanza con métodos.
todo se discute entre pares, en procesos abiertos, la encuesta está ahí, ustedes tienen la base de datos, pueden reproducirla entera. Está desde el año 87 la base de datos, o sea, todo está abierto y al público para que lo revise y los pares lo revisen. Espérate un poco. Desde el punto de vista de su financiamiento, que es una cuestión importante donde se juega la independencia desde arriba, tenemos un pool de más de 80 donantes, de los cuales ninguna persona, empresa o grupo empresarial tiene más del 10%, y es una práctica que tenemos. Y además, y esto es muy importante, todas las donaciones, son donaciones además, entran a fondos generales, a un presupuesto general que nosotros, la dirección con los investigadores, la adjudica financia las investigaciones que estamos haciendo. Entonces tenemos un esquema de financiamiento. Poco permeable, dices tú. O sea, claro, es un espacio de independencia y de autonomía en sus publicaciones, en sus trabajos y en sus investigaciones, que nos permite afrontar esto o sea, sin duda ha sido una mala noticia, eso no hay que dudarlo, y hay una condena absoluta a los hechos denunciados. No hay dos opiniones sobre eso, pero a nosotros, o sea, es una cuestión que pasó en otra parte, no es algo que se le está imputando al CEP, digamos, muy lejos del CEP, pero y nos permite afrontar el futuro y seguimos trabajando como estábamos. Pero hay una imagen que para todo el mundo es imborrable, que es la presidenta Bachelet siendo recibida por el Mate en su centro de estudio. Puedes que no lo sea, tú me estás explicando que no es su centro de estudio. Él es el presidente, sí. No es su centro de estudio, es el presidente. Bueno, pero él como dueño de casa. Y esa imagen fue muchos artículos de opinión, fue referida como un gran, como algo incomprensible, que alguien que esté tan cuestionado use su lugar para venir a cuestionar y hacer un gran cuestionamiento a alguien que la presidenta que la verdad es que tampoco sabía con quién estaba. O sea, si hubiese sabido con quién estaba, quizás no hubiese dicho, ¿sabes qué? Mejor me junto con un grupo voy a la cárcel de Colina, porque ahí hay gente más simpática. Pero, o sea, él ha usado un poco el CEP como más allá de quizás de las atribuciones que realmente tiene, como una especie de búnker de su propia idea. Mira, al CEP a todos nos interesa la gobernabilidad y nos interesa una mejora institucional dentro de un esquema de gobernabilidad. En Chile, la presidenta o el presidente de la República es la fuente de la gobernabilidad y tiene representación mayoritaria democrática. Las puertas del CEP siempre van a estar abiertas a los presidentes de la República, y si nos hacen el honor de visitarnos, ahí van a estar abiertos. Este fue un seminario para celebrar los 35 años del CEP, donde se ha olvidado. La primera parte fue un conjunto de exposiciones muy interesantes de un experto extranjero que convidamos, el profesor Welzel, experto en materia de confianza en instituciones y confianza en democracia, y después hubo dos exposiciones muy interesantes de dos visiones, y esa era la idea de nosotros, contrastarlas. Harald Beyer, el director del CEP, expuso su visión sobre esta cuestión del malestar y la falta de confianza, y Rodrigo Márquez, el director de este programa de desarrollo humano del PNUD, que ha sido un diagnóstico que ha tenido mucha relevancia en Chile hace casi 20 años, expuso su visión. Y esa fue le dio el marco a la conversación que siguió después, y ese fue el objetivo, y están publicadas las presentaciones, ese fue el objetivo. Lucas Sierra, investigador. Ese es el meollo de la cuestión. Yo te quiero preguntar esto más bien como investigador, como desde el trabajo incluso que ustedes hacen en el CEP, que aquí resulta que les pega cerca, los involucra, pero ¿cómo lees tú esto? Porque se ha hablado mucho de la confianza en las instituciones, de lo importante que es la confianza, y a mí últimamente, lo he dicho acá en la radio, creo que el tema no se llama la confianza, creo que el tema se llama dar confianza. O sea, el problema no es de la ciudadanía que está desconfiada o de todos que desconfiamos de todo, el problema es de las buenas razones para desconfiar. ¿Qué es lo que te parece a ti que empieza a pasar acá? O sea, si yo sé que los que se han presentado como los santones de la comunidad, como los generadores de la riqueza, como los autores del modelo económico con el que vivimos, como los custodios... En el CEP nadie se presentó como santón de la comunidad. No, yo no estoy hablando del CEP. Es muy lejos al talante no la santanería. No estoy hablando del CEP, pero entiendes lo que quiero decir. Un mundo de élite, un mundo económico, es que está muy bien representado por la papelera y por Mate, lo que estoy diciendo. Demasiado bien representado. Que es como algo que excede
el simple funcionamiento económico y empresarial. Y que de pronto lo que se ve es que ese mundo ejemplar no es ejemplar. Entonces, seguir pidiendo confianza a un mundo que se ha planteado como ejemplar, que no es ejemplar, es difícil. Seguir pidiéndole confianza a un mundo con una iglesia que viola niños es difícil. Entonces, ¿el asunto es la confianza o el asunto es reparar un pecado de fondo en esos que la piden? A ver, yo creo que en una sociedad moderna y pluralista la confianza es sobre todo un problema público respecto de las instituciones. La cuestión de la confianza interpersonal le escapa un poco a los diseños institucionales. Yo me quedo con la entrevista del fiscal nacional económico ayer. Felipe Razal. El meollo de una economía de mercado, como decía Portal, el principal resorte de la máquina de una economía de mercado es la competencia y la defensa de esa competencia. Y hemos venido en un proceso de mejora institucional de la regulación antimonopolio en Chile, mucho más que de la política, de la regulación antimonopolio en Chile, muy virtuosa, desde el año 2003, el año 2009, y ayer lo reconocía Felipe Razal. Esas son las cuestiones que yo creo son fuentes de confianza. ¿En qué año fue la evolución de la farmacia? 2007 me parece. O sea, justo en ese cuadro que era, en ese paréntesis que era virtuoso. Un proceso, ha sido un proceso de mejora institucional. Esto que acabamos de ver ahora es por una autodenuncia. Pero ¿por qué? Porque los mecanismos de la evaluación compensada se introdujo en esta reforma, y eso lo dice Felipe Razal ayer con todas sus letras. Y lo interesante es una cuestión que, claro, a veces no es fácil de transmitir, ¿no? No es un problema de justicia, hay un problema de eficacia. Lo que le interesa a la Fiscalía es la eficacia. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero esto demuestra que la delación compensada es muy útil y estupenda, fantástica, pero demuestra al mismo tiempo que las garras de la Fiscalía, así como las garras del CERVEL, son insuficientes. Como las garras de la Fiscalía se han afilado enormemente del 2009, faltan las del CERVEL, pero de la Fiscalía la Fiscalía en esto no fue la que descubrió. No hubo aquí una acción, no fueron pillados, sino que funcionó la delación compensada. Bueno, pero eso es virtud del sistema, eso es parte de un buen sistema de fiscalización que está funcionando. De una mitad, sí. Bueno, pero es un complemento. Porque uno se pregunta, si esto no hubiese explotado en Perú, en Colombia, las empresas o el señor Mate habría echado mano a la delación compensada. No tengo idea. Es que es un tema no menor, porque en el fondo tiene que ver con tu estrategia judicial. Pero la pregunta ¿Tú te inculpas previamente? Yo no quiero ser populista, pero está súper bien toda la delación compensada, pero los millones y millones de pesos y millones de dólares que se han ganado durante estos 10 años siguen ahí. Claro. Yo me denuncio y todo, pero es como si yo robo un auto, digo, mira, pero falta un proceso por delante. No va a haber pena. Pero tiene que pronunciarse el Tribunal de Defensa de la Ley de Competencia y después se abren un montón de instancias que... Porque si no yo puedo robar un auto, decir que lo robé y seguir en el auto, y es perfecto, y la vida ideal. O sea, si los delincuentes pudieran hacer eso, serían felices. El CERNAC anuncia hoy día y dice que producto de que ha habido un reconocimiento, digamos, a las personas de esta colusión, ellos como CERNAC van a empezar a ver cómo se les paga, entonces se les devuelve a los consumidores este exceso. Se abre ahí, yo creo, un proceso a través de los consumidores. ¿Tú crees que estamos en un proceso? Eso me da confianza a mí. Bueno, para allá va la pregunta que dice, ¿tú crees que estamos en un camino de distribución del poder en Chile? O sea, lo que antes estaba ultra concentrado, ya no pienso solo en la plata, pienso en el poder en general, a propósito de esto, de las reformas políticas, a propósito de las reformas electorales y a propósito de este tema. Yo creo que hemos vivido un proceso de dispersión del dispersión del poder en general, del poder simbólico, del poder económico, el poder político también. O sea, lo que ha pasado en la centroizquierda es una circulación de elites, digamos, también se ha producido un rebaraje del poder. Yo creo que sí, y eso asusta a las élites también, que es parecido a volver a conversar una constitución. No sé, porque el capitalismo funciona, es un producto del capitalismo. Yo creo que hay que volver a Marx ahí. Todos los óleos se desvanecen en el aire, digamos. Entonces, yo creo que es una consecuencia del capitalismo, y en buena hora, creo yo. Tenemos que ir cerrando ya, chicos, son las 9:03. Don Lucas Sierra, muchas gracias por estar acá. Quiero contarles que también sale hoy la nueva encuesta CADEM, y dice, por una parte, que la imagen de Michelle Bachelet mejora por primera vez en un año.
En octubre, según dice esta encuesta CADEM, un 28% aprueba, son 5 puntos más, y hay un 62% que desaprueba la gestión de la presidenta. Eso quiere decir que bajó 8 puntos su nivel de rechazo y aumentó su nivel de aprobación en 5. Y el otro, le preguntan a la gente... parece que se está parando un poco, ¿no? Bachelet, ¿cómo lo dice? ¿Se está firmando? O sea, yo creo que sí, y también en buena hora, por el presidencialismo. Y hay otro, también le preguntan a la ciudadanía, esta encuesta CADEM, ¿qué opina del paro de los trabajadores del registro civil? Un 72% aumentó, encuentra que los trabajadores del registro civil deberían volver a sus funciones, y hay un mayoritario 57% que considera que este paro es ilegal. Sí, qué raro. 904. Chao. Oye, que un tuitero, esto no sé si es verdad o no, pero me lo manda, dice que la Nelly está en el escalafón número 12, con lo cual debería ganar 1.400.000 pesos. Eso es lo que, muy parecía la cifra que entregó el gobierno en su minuto, pero ella mostró una liquidación que decía menos. Claro, pero lo que pasa es que es que el sueldo base puede ser muy menor, claro, pero lo que recibe al final puede ser eso, no sé, esto es complicado, pero si es 1.400.000 pesos, bien por Nelly. Y por el Nelson. Chao. Chao. Desde Cero fue presentado por All New Mazda 2. Desafía lo convencional. Posgrados U Mayor. Cuando te especializas, creces. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Cero son las 9:06. ¿Cuál es el secreto? Yo no saber de qué hablas. Di la verdad, te pillamos con las manos en la masa. Oh my God, me han descubierto. The secret is the rising crust with pepperoni and smoked cheese. ¿Qué? Repítelo. El secret de la pizza es el rising crust con pepperoni, queso ahumado y su masa que crece. Capturamos el irresistible sabor americano. Nueva línea de pizzas Rising Crust. Prueba sus 2 versiones, pepperoni y deluxe. La crianza hace tu vida el mejor restaurante. Sura presenta en su conferencia internacional de inversiones a Steve Forbes, líder de uno de los grupos editoriales más influyentes en el ámbito de negocios en el mundo. En esta conferencia, que será presentada en Ciudad de México y Santiago, Forbes comentará sus perspectivas de crecimiento en los negocios y su visión sobre los mercados. 12 de noviembre, evento exclusivo para clientes de inversiones Sura. Uno de los artistas ingleses más